Buenos días, doctor. Nosotros somos el grupo número 6 y le vamos a exponer las alteraciones del líquido amniótico. El líquido amniótico cumple un papel sumamente importante en el crecimiento y desarrollo fetal. Las alteraciones del volumen de este pueden traer anomalías como la hipoplasia pulmonar, que puede ser un signo indirecto del tubo neural o de tipo gastrointestinal o hipoxia. El LA le permite movimientos al feto, protegiéndolo así de posibles traumas externos y el desarrollo normal del resto de miembros. Durante el segundo trimestre, el LA incrementa 10 ml diario, en las 20 semanas va a aumentar hasta 500 ml y hasta 1000 ml a las 34 semanas. Va a disminuir de 800 a 900 ml hasta el término del embarazo. Si aumenta entre 1500 a 2000 ml, hay exceso de líquido y por encima de 2 litros se considera polihidramnios o hidramnios y este puede ser agudo o crónico. Hay riesgos para la madre, que es distosia en el parto, cesárea, sangrado excesivo, posparto, entre otros, y para el feto, desde un parto pretérmino hasta malformaciones y muertes. Cuando se detecta el polihidramnio de una forma clínica y por ultrasonografía, debe aumentar la valoración materno-fetal. Si es excesivo o agudo de inicio, se va a obtener un cariotipo fetal y se van a descartar así malformaciones fetales y el control evolutivo debe continuar. Se intenta tratar con amniocentesis en la madre y prolongar el embarazo siempre y cuando la condición del feto lo permita. Se ha empleado indometacina y sulindac, que aún está bajo investigación. En el oligohidramnio, su incidencia es provocada por una fisura del saco amniótico y una disfunción renal del feto. Con la disfunción no secreta o secreta muy poca orina, entonces se traduce en un menor volumen de líquido y se da envejecimiento a la placenta. Se debe descartar con esto la posibilidad de un retraso de crecimiento uterino. Polihidramnio es una anomalía en que su incidencia se basa entre 0.6 a 1.2% de todos los embarazos. Es una acumulación patológica de líquido amniótico superior a 2000 mililitros y su índice de líquido amniótico es mayor a 25 centímetros, en lo que su diagnóstico se puede diagnosticar mediante el ámbito clínico o ecográfico. Sus valores superiores a 25 centímetros son considerados a tener polihidramnio, pero cuando se observa de 35 centímetros es un polihidramnio ya severo. En lo que son sus tratamientos se da mediante la observación de amniorreducción y farmacológico. En la que es amniorreducción se drena de 1500 a 2000 mililitros y en lo que es farmacológico se receta indometacina cada 6 horas durante 2 semanas a 11 semanas. Sus riesgos y complicaciones pueden darse fetales y maternalmente. En lo que son fetales, un prolapso del cordón umbilical debido a la ruptura de la membrana y lo que son maternales, un desprendimiento placentario. Oligohidramnios se trata cuando el índice de líquido amniótico es menor de 25 centímetros, su incidencia es menor al 10%, arroja resultados como la morbilidad y la mortalidad, en su larga duración un síndrome de deformación. Se diagnostica mediante el monitoreo fetal, ecografía de Doppler y en ciertos casos la interrupción del embarazo. En lo que es su tratamiento, se manda a la madre a hidratarse y llevar una derivación intraurinaria de la orina fetal. Método. Se hizo un análisis de participación en el Hospital Ginecobstétrico Docente Fede Valle Ramos, del municipio de Manzanillo, para evaluar los resultados en gestantes portadoras de alteraciones del líquido amniótico, el cual estuvo construido por 89 gestantes. Se les explicó a cada una en qué consistía la investigación y se les informó que los resultados de la averiguación solo serán utilizados con objetivos científicos. También se les garantizó confidencialidad. Se emplearon variables de edades de 15 a 19 años, de 20 a 24 años, de 25 a 29 años, de 30 a 34 años y de 35 a 39 años. Su nivel de escolaridad, es decir, si estaba en primaria, secundaria, estaba cursando universidad o tiene título de tercer nivel. Enfermedades asociadas como partos pretérmino, hipotiroidismo, diabetes o anemias. Resultados, se predominan los resultados siguientes: bajos, 20 pacientes para un 60.60%, medio, 8 pacientes con un 24.24%, y solo el 5.15% es de 5 pacientes que resultaron altos. Luego de ejercer la exploración, predominando los resultados satisfactorios, 29 pacientes con un 87.87% e insatisfactorio, 4 pacientes para un 12.12%. Con respecto al grado de escolaridad, es sabido por todos y los estudios han arrojado que a medida que menos grado posea la mujer embarazada, más peligro de ignorar varias alteraciones que logran manifestarse en el lapso de la gestación.
También se dice que un gran por ciento se da la alteración del líquido amniótico en mujeres con grado universitario, pero en territorios como Cuba, Venezuela, Argentina y Europa se da en grados de primaria y secundaria. Muchas gracias. Buenos días, te voy a hablar acerca de las causas de anomalías en el líquido amniótico. El volumen normal del líquido amniótico tiene un promedio de 700-800 ml. Al terminar la semana 40, el volumen es de 400 ml aproximadamente. La valoración de este líquido amniótico nos puede llevar a un diagnóstico en el caso de que este se pueda tratar de un trastorno binomio materno-fetal. La disminución de este líquido menor a 500 ml lo podemos notar en el tercer trimestre de gestación. En el tercer trimestre del periodo de gestación, existen causas de estas anomalías por roturas de membrana, en el cual la presencia de una fuga de líquido amniótico, el embarazo prolongado, un embarazo que dura más de las 40 semanas, problemas de placenta, en el cual la placenta se separa de la pared uterina, también embarazos múltiples, anomalías fetales, condiciones maternas como la diabetes, la hipertensión arterial, afecciones por colágeno o ingestión de drogas. Enfocándonos en el aumento de líquido mayor a 1500 y 200 ml, en la mayoría de esos casos referentes al 60% por irrupciones espontáneas o también conocidas como idiopáticas, aunque también suelen darse por las siguientes causas, que pueden ser maternas, placentarias, fetales o alteraciones tractorrespiratorias, como quistes pulmonares, tumores torácicos, entre otros. En las causas fetales pueden ser alteraciones del sistema nervioso central. Soy Jimena Jaramillo, voy a hablar sobre la evolución. En etapas tempranas del embarazo, la cavidad amniótica está llena de un líquido de composición similar a la del líquido extracelular. Durante la primera mitad del embarazo, hay transferencia de agua y otras moléculas pequeñas a través del amnios, mediante los vasos fetales en la superficie placentaria y a través de la piel fetal. La producción de orina va a comenzar entre la 8ª y la 11ª semana, sin embargo, se va a convertir en un componente sustancial recién en la semana 18. Este líquido amniótico va a presentar como principal fuente a la orina fetal. Por ello, durante la alteración del aporte de oxígeno, ese oxígeno irá a parar al cerebro y el corazón y dejará de filtrar la orina, ocasionando una disminución en el líquido amniótico. Este volumen se va a regular por la emisión fetal, la osmolaridad urinaria fetal y la osmolaridad del plasma materno. En los años 80 se incorporó el perfil biofísico fetal, que trató de la observación de variables biofísicas del feto por medio de la exploración ultrasonográfica. Como podíamos ver, teníamos variables agudas que correspondían al grado del desarrollo y madurez del cerebro fetal, como los movimientos del músculo respiratorios del feto, la reactividad cardíaca fetal, movimientos corporales fetales, movimientos en las extremidades y el tono muscular fetal, mientras que las variables crónicas trataban del volumen del líquido amniótico y las medidas de los bolsones de líquido. La variable del líquido amniótico se modificó, ya que se tomó en cuenta la medida vertical de los bolsones de líquido amniótico, dividiéndose 2 cuadrantes superiores y 2 inferiores, que luego se sumarían. Cada centímetro equivaldría a 50 mililitros de líquido. Por ello, lo normal era entre 8 a 28 centímetros, precrítico de 5 a 8 centímetros y crítico menos de 5 centímetros. Hay ciertos métodos de análisis para calcular las alteraciones del líquido amniótico. El primero es la observación del tamaño del útero, que luego le siguen las ecografías para saber la cantidad exacta de líquido amniótico. Luego de esto se revisa la vagina y el cuello uterino para determinar si las membranas que rodean al feto se han roto. Sigue los análisis de sangre para determinar alguna infección o diabetes y se concluye con pruebas complementarias para detectar defectos genéticos en el feto. En los polidramnios encontramos la contracción pretérmino, la ruptura temprana de membrana, la mala postura fetal, compromiso respiratorio materno, el procolapso del cordón umbilical, la atonia uterina, sufrimiento fetal, la puntuación de Apgar baja, circular del cordón y desprendimiento prematuro de la placenta. Incluso puede ocasionar la muerte fetal. Mientras que los oligohidramnios se presenta como muerte fetal, restricción de crecimiento, contracturas en las extremidades, deformidades fetales, comprensión del cordón umbilical, maduración pulmonar tardía o incompleta y la incapacidad del feto para tolerar el trabajo de parto.
También entre estas alteraciones encontramos al embolismo del líquido amniótico, el cual entre sus factores de riesgo presenta placenta previa y acreta, desprendimiento prematuro de placenta, laceraciones cervicales, ruptura uterina, eclampsia y polidramnios. Y los síntomas son la agitación, entumecimiento, sensación de frío, aturdimiento, dolor en el pecho, pánico, angustia, náuseas, vómito, sensación de muerte. Entre las más graves tenemos a la hipotensión abrupta y severa, arritmias, paro cardíaco, insuficiencia respiratoria, cambios en el estado neurológico y hemorragia atónica. Este es de los más graves, pues deja a la madre infértil e incluso puede causar la muerte de la misma en el parto. Muchas gracias. Estadística de alteraciones del líquido amniótico. El volumen elevado del líquido amniótico es un problema que lo nombramos anteriormente como polidramnio. Es cuando el feto no realiza la deglución adecuada del líquido amniótico. Entonces se da este caso. En su mayor parte es el 60% de origen fetal, el 20% por factores maternos y el otro 20% es por idiopático. Se han analizado múltiples anomalías con respecto a las alteraciones del líquido amniótico y los riesgos tanto en las gestantes como en los neonatos. Para concluir, se ha evidenciado que la anomalía más común es el polidramnios y el menos usual el oligodramnios. En todo caso, se debe llevar un control estricto con revisiones y exámenes periódicos con el fin de cuidar la vida del feto y de la madre. Muchas gracias.